Cada año en Colombia más de 110.000 personas fallecen por enfermedades crónicas, como padecimientos cardiovasculares, cáncer, diabetes y condiciones pulmonares. Así nos encontró la pandemia. María del Pilar, 40 años, desplazada, vive al sur de Bogotá, en Soacha. Está diagnosticada con diabetes hace 14 años. Le dicen a uno, es que usted se tiene que comer exactamente esto, pero no cuentan con que el bolsillo de uno, tú no tienes para comprarte una avena fitness, sino una guapanela con pan. Javier Enrique, 84 años, pensionado, vive al norte de Bogotá, en Usaquén. Tiene hipertensión y es operado del corazón hace también 14 años. La frutica, don Javier, aquí, los descubiertos. Yo todos los días como mucha fruta y los demás alimentos, carne poca, pero pescado y pollo, sí. Ambos son colombianos, tienen enfermedades crónicas y de entrada se hacen evidentes sus diferencias socioeconómicas, las cuales tienen mucho que ver con la salud, un concepto del que todos tenemos ideas distintas. Para mí, estar saludable es estar bien conmigo misma y llevar un buen estilo de vida. Es tener trabajo y hacer lo que normalmente siempre hago. Contar con integridad física y mental. Es estar positivo ante todo lo que se presenta en la vida. Para mí, estar saludable es tener una buena conexión con la naturaleza, tener una buena alimentación y un estado mental tranquilo. Estar en mi casa y comer bien. Realizar cualquier actividad de recreación que nos genere bienestar íntegro. Respirar bien, hacer ejercicio. Estar en paz con uno mismo y ser agradecido. Es estar lleno de alegría. Tener un buen trabajo, vivir dignamente. Salud, un concepto amplio definido desde el año 1948 con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La definición no ha cambiado en 72 años. Además, se dejó claro que la salud debe formar parte del patrimonio de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, política, creencia, condición económica o social. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tan saludables somos los colombianos? Yo diría que es complicado calificar qué tan saludables somos los colombianos. Es importante entender o saber en qué punto nos vamos a parar. Precisamente podemos ubicarnos en una serie de indicadores y clasificaciones mundiales que confirman que en Colombia se han hecho esfuerzos que han llevado a logros como la disminución del consumo de tabaco, de la mortalidad materna y al aumento de la expectativa de vida, entre otros. De hecho, pocos saben, pero el DANE publicó que actualmente en Colombia tenemos 12.226 personas mayores de 100 años, algo que antes no veíamos. En Colombia han habido grandes avances. Podemos calificar la salud en general, que va avanzando, por supuesto, hay áreas que pueden ser mejoradas. Si nos vamos a parar en indicadores internacionales, Colombia se encuentra en un buen nivel. Si uno va a mirar más profundamente lo que hay detrás de los indicadores, se encuentra que Colombia es un país que tiene enormes desigualdades injustas, innecesarias y evitables. Para la muestra, un botón, María del Pilar y Javier. Yo como persona con diabetes he visto que a muchas personas la calidad de vida les cambia cuando tienen una bomba de insulina. Le he preguntado al médico y me dice, le digo, doctor, ¿qué hago yo? Porque yo quiero una bomba de insulina. Un médico me dijo en Bucaramanga, un endocrino, me dijo, le voy a ser muy sincero, la bomba de insulina es demasiado cara, usted no puede acceder a eso. Han tomado todas las precauciones del caso para la reclamación de los medicamentos, que uno mande una persona, lo reclame, o que se pueden reclamar a domicilio, también prestan ese servicio, de manera que yo me siento bien, no he tenido ninguna queja. Son precisamente estas diferencias prevenibles e injustas las que ocultan los fríos indicadores. Entonces, mientras la mortalidad infantil en Colombia está por debajo de 15 y ya estamos muy cercanos a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la de Colombia
La mortalidad infantil de La Guajira o la mortalidad infantil de Chocó está en los niveles de África subsahariana. Estas inequidades históricas no discriminan. Si pasamos de los niños, que cada vez es una población menor, y en su lugar crece la de mayores de 60 años, que ya supera los 6 millones, ahí también hay temas por resolver. El logro de vivir más años no necesariamente se asocia a calidad de vida. El 45% de los mayores de 60 años en el país tienen riesgo de malnutrición. El 40% han referido algún síntoma de depresión. El 61% de las personas mayores de 60 años en el país tienen hipertensión arterial, otras tienen diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y son estas las enfermedades crónicas las que encabezan indicadores poco alentadores sobre la salud de los colombianos. Es sumamente preocupante, ¿no? Más o menos 2 de cada 3 adultos tienen sobrepeso o obesidad. La prevalencia oficial de diabetes en la población adulta reportada a la Organización Mundial de la Salud está entre un 7 y un 8%. Es decir que en Colombia hay alrededor de 20 millones de personas con exceso de peso, 3 a 4 millones con diabetes y 1.5 millones con hipertensión. Más o menos 11 millones de colombianos tienen por lo menos una enfermedad crónica. Y son ellos los más vulnerables a las complicaciones por el coronavirus causante de esta pandemia. Sí, nos encontró con la guardia abajo. Nos encontró con exceso de peso, nos encontró a muchos obesos, hipertensos. Son un problema muy serio, es esa nueva epidemia. Se considera a nivel del mundo que 70% de las muertes están en relación a las enfermedades crónicas. Las 4 principales enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias, tienen 4 factores de riesgo en común: el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, una alimentación poco saludable y la inactividad física, factores prevenibles. Y aunque el país ha hecho un esfuerzo para hacerle frente a esta situación con diferentes estrategias, como una ley de hace más de 10 años que define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles como prioridad de salud pública y de interés nacional, la realidad es otra. ¿Es la salud una prioridad? Yo creo que no lo ha sido, ¿sí? Habiendo sido tantos años funcionario del gobierno en el tema de salud, la prioridad 1A no ha sido la salud. Hay otras prioridades como la guerra, ¿sí? Y estando uno en los niveles directivos, uno tiene que arañar y luchar recursos en todos los gobiernos, en todos lados, para las acciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad. La falta de inversión en promoción y prevención hace que los factores de riesgo físicos se concentren en los más vulnerables desde el punto de vista social. Me parece muy triste también que esto afecte más a las personas más pobres, porque no suficientemente con no tener uno que estar batallando para educar a sus hijos, para alimentar a sus hijos, para vestirse, para pagar el arriendo, y encima viene la obesidad con la diabetes, con la hipertensión, con la enfermedad coronaria, pues empeora todo. Uno tiene que estar todos los días pensando, pues madre, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Se muere por la condición que tiene y la pandemia, o se muere de hambre. Y que esté uno solo, listo. Pero ya con 2 personas que dependen de uno es difícil, es bastante difícil. Y es que las decisiones en salud, por ejemplo, sobre lo que comemos, no solo dependen de lo biológico, también del entorno, la crianza, la cultura, la publicidad, la educación y, sin duda, del más determinante de todos los factores, la pobreza. Revisemos la coca del almuerzo de la señora que va a hacer el aseo y de la doctora o del doctor, ¿sí? La coca del almuerzo de la señora que va a hacer el aseo es arroz, papa y de principio pasta. La coca de la doctora del almuerzo, para decirlo así muy coloquialmente, es salmón y puede ser pasta o puede ser una ensalada o puede ser arroz. ¿Tuvieron ellas oportunidad de elegir la doctora o el doctor? Sí. La pandemia deja al descubierto esta realidad a la que nos habíamos acostumbrado, que la salud también tiene estratos, varias caras de un derecho fundamental. El derecho existe en el papel, pero en la realidad no. Porque es que el derecho a la salud aquí lo confundimos con tener un carnet y que con ese carnet tener una consulta.
y que con la consulta te den una fórmula de medicamentos. Aún ese acceso está limitado, pero toda esta otra concepción de la vivienda, de la alimentación, que es importantísima, en eso yo digo que en Colombia estamos lejos de que sea efectivo el derecho a la salud. A partir del momento en que me quedo sin empleo y dejo de pagar el seguro, pues me quedo automáticamente sin ese servicio. Me he sentido bien, afortunadamente. La EPS me funciona bien, no he tenido problema con ellos. Y como si fuera poco, la salud de nuestro país, a diferencia de otros, también ha sido una víctima poco visible del largo conflicto armado. 8.056.993 desplazamientos forzados, 10.421 lesiones personales físicas, 11.738 minas antipersonal, 565 trabajadores de la salud asesinados, 346 ataques a la infraestructura sanitaria en por lo menos 100 municipios afectados. ¿Quién vuelve a dormir tranquilo si le han desaparecido a un pariente, o a un vecino, o a un amigo? ¿Qué mujer vuelve a ser la misma después de que tiene una violación sexual en el curso de este conflicto? Y así podríamos seguir. Entonces hay un impacto muy grande sobre la calidad de la vida, la tranquilidad de la vida, la felicidad de la vida. Y esto casi nunca se habla. Y no hay que ir muy lejos en la historia para darnos cuenta cómo el conflicto armado que no termina convierte un problema de salud pública en uno de orden público. En el Putumayo, las disidencias de las FARC al principio de la pandemia amenazaron que al que diera positivo para coronavirus lo mataban. Líderes sociales y sabedores ancestrales también asesinados. ¿Se puede tener una población saludable y preparada para una crisis como la actual? Cuando además los que están a cargo de atenderlos no tienen las condiciones adecuadas desde seguridad hasta temas laborales para desarrollar su labor. Así que ahora le pregunto a usted, ¿qué tan saludables somos los colombianos? Un llamado enérgico a todos los países que debemos invertir en salud pública. Ojalá salgamos como una sociedad más tolerante, más incluyente o inclusiva. La esperanza de generar una sociedad mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más equitativa. Yo hoy en Colombia tengo eso clarísimo, que sin paz no hay salud y sin salud no puede haber paz. Mientras muchos confían en que esta crisis por fin vuelva a la salud una prioridad a todo nivel, Javier seguirá llevando la pandemia y sus enfermedades tranquilo, con la esperanza de volver a ver a sus amigos como lo hacía antes. Mientras tanto, María del Pilar continuará en la lucha diaria, más que por controlar la diabetes, por sobrevivir. Queda claro que cuando hablamos de salud nos referimos a un concepto más amplio, más complejo, más allá de un diagnóstico clínico, en el que influyen determinantes sociales, económicos, medioambientales e incluso el conflicto.